Hola, vamos a hablar sobre los cambios sintácticos de latín a castellano. Hay 5 temas: sustantivos, artículos, orden de palabras, pronombres y verbos. Primero, vamos a hablar sobre los sustantivos. Hay importantes transformaciones en todos los aspectos del sistema sustantivo, sobre todo en las categorías de caso, declinación y género. Hay 3 transformaciones que trataré de explicar que nos ayudan a entender los sustantivos: caso, declinación y género. Primero, caso. En el latín hablado, este sistema experimenta una progresiva degradación hasta desaparecer completamente antes de la aparición de los primeros documentos escritos en hispano-romance. Primero, hay indicaciones de que ya desde tiempos tempranos se siente la necesidad en la lengua hablada de complementar e incluso suplantar el sistema casual porque resulta inadecuado para la comunicación a nivel oral. Por un ejemplo, aquí figuran 2 motivos principales del caso. Primero, la dificultad de percibir claramente las desinencias. Y segundo, el sincretismo que obliga al oyente a elegir, en muchos casos, entre 2 o 3 posibilidades para la interpretación correcta de una desinencia dada. Un ejemplo que vamos a escribir es: el ejemplo es lupo, la forma singular tanto del dativo como del ablativo. Después, la dificultad de comprensión ocasionada por ejemplos como estos lleva a la adopción de una estrategia general, la de complementar y finalmente sustituir las disinencias casuales por construcciones preposicionales. Ahora se emplea de plus ablativo en vez del genitivo de ellos como de ellos, cum plus ablativo o acusativo por el ablativo instrumental, cum cornu usando el cuerno por cornu y. Después de ad plus acusativo, en vez del dativo para indicar complementos verbales como a ellos, por ilis, id. Bueno, ahora, segunda parte de los casos. Algunos de los cambios fonológicos tempranos tienen el efecto de aumentar el sincretismo, es decir, de neutralizar la potencia diferenciadora de las desinencias. Ejemplo: la pérdida de M. Ejemplo: la pérdida de la letra M final del singular del caso acusativo en formas pertenecientes a todas las declinaciones. A raíz de esta serie de cambios, por ejemplo, lopo viene a representar tanto la forma de acusativo singular
lupum, a lopo, como las dativo y ablativo singular, como eso. En la segunda parte de los sustantivos vamos a hablar y hacen ejemplos con declinación. Ahora vamos a hablar sobre declinación. Ya no hay 12 formas para cada sustantivo, singular y plural de los casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo y vocativo. Sino son solamente dos como singular y plural de las formas oblicua. Por su semejanza con los sustantivos de la segunda declinación. Un ejemplo. Lupus. Ahora es lopo. Los de la cuarta declinación pierden su carácter separado y se suman a ellos. El acusativo de la cuarta declinación, lacum, lago, da, laco, y el plural, lacus, de lacos. Formas perfectamente paralelas a lopos de la segunda declinación. Ahora vamos a hablar sobre el género de los sustantivos. También sufre un cambio bastante radical el sistema de género. Se reduce de 3 a 2, perdiéndose el género neutro. Primero, los sustantivos neutros no designan siempre objetos inanimados, como se podría esperar, lo cual implica que no son claramente distinguibles de los demás géneros por su contenido semántico. Ahora un ejemplo. Vulgus y el juego. Sí, ahora vulgus y el juego ahora y praesidio, guardia, escolta. Y también al cuerpo humano. Es como corpus, moris, cuerpo. Básicamente eso. También, y sus partes os, moris, boca. Y también al final hay otras cosas vivas, ponum y manzana. La segunda parte de género. Bueno, el género neutro en singular no se asocia con ninguna forma específica. Ahora un ejemplo de eso. Tempus, moris, tiempo.
Us es web. También caput itis es cabeza. Otro. Mare. Como is. Mar. Y otro final. Nomen. Como inis. Nombre. Como no hay neutros singulares que terminan en a, es lógico que la mayoría de los neutros se hayan repartido entre las series en o, os, y, e y es. En contados casos, los sustantivos neutros se transmiten al romance como femeninos. La mayoría de los ejemplos de esta categoría se hacen femeninos cuando su forma plural se interpreta erróneamente como singular. Finalmente, de sustantivos, puesto que las formas neutras plurales obligatoriamente terminan en a, existe la posibilidad de confundirlas con las formas de singular de la primera declinación, como luna ae, luna, porta, oreja, como ahora, vuela, ae, como ahora, muchacha. Hay tres categorías de pronombres. Primera, la persona, segunda persona y tercera persona. Cada grupo tiene cambios para las formaciones a pronombres de latín a español castellano. Para la primera persona singular, los 6 casos latinos representan una forma de mi o me. En el genitivo y ablativo hay una adición de las preposiciones de y por al representar el objeto directo y una frase preposicional. El nominativo transforma de ego a yo. Me, en el caso dativo, cambió a su nueva forma en español medieval antes que todos los demás. Este caso necesita preposiciones antes del pronombre también. Para las plurales, la palabra en latín fue nos porque se refiere a un grupo. Había una adición de otros en castellano medieval. Para la segunda persona, la forma singular refiere a persona familiar y la plural refiere a persona formal. Los cambios son el mismo de estos de la primera persona por la palabra tú. En la Edad Medieval había confusión, entonces crearon 2 soluciones. Primera, usa os más otros a implicar que hay más personas para familiar. Y la segunda, es usotros más señoría y señorías, o usotros más mercedes y mercedes. Y que luego se convirtió en usted para formal.
Para la tercera persona, la res es il. Solo los casos dativo y acusativo son usados por los objetos directos y indirectos. Son le, lo o la. Para los pronombres personales hay las formas nominativos por singular y acusativos por plural. En latín hay el, ella, ello para el neutral género y para plural hay ellos y ellas, que es el mismo en español castellano. Ahora vamos a hablar sobre el orden de palabras. Latín tenía un sistema muy complejo. En latín el orden de palabras era muy libre y con algunas reglas. Por ejemplo, la oración Pater Filium Videt puede ser escrito con cambios del orden de palabras. Ser escrito como Pater Videt Filium o como Filium Pater Videt o Filium Videt Pater o finalmente Pater Filium Videt. ¿Qué es aquí? Hay una regla que el verbo no se puede aparecer primero en latín, entonces videt nunca se puede ser el frente de esta oración. Pero debido al sistema de caso en latín, el orden de palabras no se importa. Los casos indicaban la función de una palabra en latín. Por ejemplo, el caso arum significa de las en español, y eso es el caso genitivo. En castellano, mucho cambio con el orden de palabras. Un ejemplo es que el verbo se puede aparecer al frente de una oración. Este está permitido a causa de los artículos que eran inventados en castellano. Entonces, el próximo tema es los artículos. Entonces, los artículos. Los artículos no existían en latín. La función de las palabras era indicada por los casos, pero cuando los casos se perdieron, era necesario para tener un modo de identificar la función de diferentes palabras en una oración. Y este mantiene la información del sistema de caso, pero en otro modo. Por ejemplo, tenemos el frase en latín Pater Filium Videt, y este se puede estar traducido en muchas formas con artículos en castellano. Entonces, en castellano tenemos el padre ve al hijo y un padre ve al hijo y el padre ve a un hijo. Entonces, en castellano tenemos dos formas de artículos, específicos y inespecíficos. El es específico y un es inespecífico. Y vamos a hablar sobre estos detalles. Los inespecíficos se derivan de las formas acusativas de unos en latín. Entonces tenemos singular y plural artículos. En singular, unum cambia a uno
y una cambia a una. Y en plural tenemos unos que cambia a unos y unas cambia a unas. Son las mismas. También tenemos los específicos, los artículos específicos. Y estos se derivan de las formas de ile. También hay singular y plural. Los singulares derivan de la forma nominativa de ile. Entonces tenemos ile, que es él en castellano, y ella, que es él y la. Se deriva el y la de ella. Y en el plural deriva de la forma acusativo. Entonces, y los cambia a los. Y las cambia a las. También hay un artículo neutro, lo, que estuvo formado por el género neutro en latín. Algunas palabras son neutro en castellano y usa este artículo. Y un ejemplo es ilud, que cambia a lo en castellano. Y finalmente necesita emparejar un sustantivo con la correcta artículo. Entonces necesitamos emparejar con el género y número del sustantivo. Por ejemplo, si tiene un sustantivo específico que es singular y masculino como hombre, entonces hombre necesita usar el artículo singular y masculino, y esto es él. Porque este es un pareja de el artículo y la correcta sustantivo. Los verbos también han tenido unos cambios desde latín al castellano. Por primero, latín tiene 4 clasificaciones de verbos distinguidas por sus últimos vocales antes de las terminaciones. Entonces tenemos are, ere, ere, ire. Y porque la segunda y tercera eran muy similares, cuando cambiamos del latín al castellano se pierde una clasificación porque la segunda y la tercera se juntan. Entonces en castellano tenemos solo estos 3, AR, ER e IR. Más que un cambio en las clasificaciones, había también cambios en tiempos y conjugaciones. Uno de estos cambios es la creación de la voz pasiva con el verbo ser. Entonces, en latín hay una conjugación simple para expresar la pasiva de forma sintética. Entonces, tenemos una conjugación por eso. Más que un cambio en las clasificaciones, había cambios en tiempos y conjugaciones. Uno de estos cambios es la creación de la voz pasiva con el verbo ser. En latín hay una conjugación para expresar la pasiva de forma sintética, y parece así con el verbo amare en la primera persona singular, amor, que significa en castellano soy amado. Eso es la pasiva, y también hay una forma analítica con el tiempo perfectivo. Y este tiempo se usa el participio del perfectivo pasiva más una forma de sum
que significa ser en castellano. Entonces, para eso tienes amatus sum, o fui amado en castellano. Y la forma sintética no se transmite al castellano y entonces se usan en un sistema nuevo de tiempos compuestos para tener todo de forma analítica. Para hacer tenía que ser un cambio en la interpretación del perfectivo para ser en el presente. Entonces, amatas sum, fui amado, hay que interpretar como soy amado para tener en español la voz pasiva con ser. Como la voz pasiva, el cambio de estructuras sintéticas analíticas crean más tiempos nuevos. Más que ser más el participio por la voz pasiva, también crean los tiempos compuestos con el verbo auxiliar haber del latín haber más el participio del verbo. Como usan ser para representar el pasivo, se usan haber el verbo auxiliar para hacer la posibilidad de conjugar en cualquier tiempo con los tiempos perfectos. Entonces, haber más participio. El último cambio de los verbos que podemos ver es la creación de dos tiempos simples nuevos, el futuro y la condicional. Estas formas eran creadas con una manera similar a los tiempos compuestos, con el verbo auxiliar haber. En el castellano medieval, el futuro y el condicional eran creados con el infinitivo más una conjugación del verbo auxiliar. Entonces, el futuro era amar y la condicional amar haría. Del castellano medieval al castellano moderno, los tiempos vuelven a conjugaciones simples porque combinan las dos palabras. Entonces, amar cambia a amare y amar haría cambia a haría para crear estos dos tiempos nuevos.